Clara aparca su viejo coche en la misma plaza de siempre, junto a la fuente de piedra de la que emana un agua helada incluso en agosto. A sus 32 años, el viaje a Potes se ha convertido en un rito anual, una peregrinación a la última coordenada conocida de su hermano Leo. El aire de los picos de Europa, afilado y puro, le llena los pulmones con una mezcla de consuelo y dolor. Cada visita es un eco de la anterior, las mismas caras ancianas que la saludan con una compasión silenciosa, las mismas paredes de piedra gris que parecen guardar el secreto de la montaña. Gestiona un blog, ecos de ausencia, un faro para otras familias rotas por la incertidumbre, pero aquí, en este pueblo suspendido en el tiempo, ella no es una activista, sino simplemente la hermana que sigue esperando. Un destello de memoria la transporta 10 años atrás. Ve a Leo en el pequeño salón de la casa de sus padres, la luz del atardecer dorando el desorden de su equipo de montaña esparcido por el suelo. Él, con su eterna sonrisa y sus ojos llenos de horizontes, ajustaba las correas de su mochila con la precisión de un artesano. Le enseñó el mapa, trazando con el dedo una ruta imposible a través de crestas y valles. Desde el refugio de Urrielu, te llamo, enana, te lo prometo, le dijo, alborotándole el pelo. Esa promesa, cargada de la confianza absoluta que ella tenía en su hermano mayor, se convirtió en el ancla de una década de espera, un peso que se negaba a soltar. La normalidad de entonces era un tapiz de risas, planes y la reconfortante certeza de que Leo siempre volvía. Ahora, la rutina de Clara en el pueblo es un fantasma de aquella vida. Recorre las calles empedradas, imaginando sus últimas pisadas. Se sienta en el bar donde tomó su último café, un lugar donde su historia se ha fosilizado en una leyenda local para turistas. La Guardia Civil archivó el caso hace años. El expediente de Leo duerme en un armario metálico del cuartel, cubierto por el polvo de la resignación oficial. Para todos, Leo es una parte trágica del folclore de la montaña. Para Clara, sin embargo, la búsqueda nunca ha terminado. Es una herida abierta, un susurro en el viento que se niega a ser silenciado. El recuerdo se abre paso como un torrente. Leo avanza por la senda tallada en la roca caliza, un punto de color vibrante contra el gris y verde de la montaña. El sol de la mañana arranca destellos de la escarcha en las umbrías, y el aire, diáfano y helado, sabe a promesa. Siente el peso familiar de la mochila sobre sus hombros, una extensión de su propio cuerpo. A cada paso, el crujido de sus botas sobre la grava es el único sonido que rompe el silencio monumental de los picos. Se detiene un instante, bebe de su cantimplora y contempla el mar de nubes que se extiende bajo sus pies. Es una soledad buscada, una comunión con la naturaleza en su estado más puro y salvaje. Sin embargo, algo perturba esa paz. No es un sonido, sino una ausencia de él. El canto de los pájaros ha cesado de repente. Un escalofrío que no es de frío le recorre la espalda. Gira la cabeza, escudriñando las aristas de las peñas que se alzan a su alrededor. No ve nada, solo la danza del viento entre los piornos. Aún así, la sensación persiste, una presencia invisible en su nuca. Se siente observado. Lo atribuye al cansancio, a la soledad, que a veces juega malas pasadas en la mente. Pero la inquietud se instala en su pecho como una pequeña piedra, pesada y afilada, recordándole que en la montaña nunca se está verdaderamente solo. El cielo, que minutos antes era de un azul intenso, comienza a teñirse de un gris plomizo con una rapidez antinatural. Las nubes se arremolinan sobre las cumbres como una jauría hambrienta, devorando la luz. El viento cambia, trayendo consigo un olor a tierra mojada y ozono. Leo, como montañero experimentado, reconoce las señales al instante. Una tormenta de verano, violenta e impredecible. Acelera el paso buscando el abrigo de una majada abandonada que ha marcado en su mapa. La majestuosidad del paisaje se ha transformado en una amenaza palpable, un recordatorio brutal
de que la belleza de aquel lugar era sólo la máscara de una fuerza indiferente y poderosa, capaz de borrar cualquier rastro de vida. La primera gota es gruesa y fría, seguida de un diluvio que convierte la senda en un torrente de barro y piedras sueltas. El mundo se reduce a una cortina de agua y al estruendo ensordecedor de los truenos que rebotan por los valles. Cada relámpago ilumina por una fracción de segundo un paisaje fantasmagórico, de rocas afiladas como dientes. Leo se aferra a la pared de la montaña, cada músculo en tensión. El frío le cala hasta los huesos y la visibilidad es casi nula. Ya no es una travesía, es una lucha por cada metro, un pulso contra el caos desatado de la naturaleza que busca reclamar su dominio absoluto sobre aquel territorio indómito. Es entonces cuando lo ve. En el fugaz resplandor de un relámpago, una silueta humana se recorta contra las rocas, a menos de 50 metros. No es un excursionista. La figura es ancha, inmóvil, y parece observarle con una calma aterradora en medio de la furia de la tormenta. Leo grita, pero el viento se traga sus palabras. Un segundo relámpago ilumina la escena, y la figura ha desaparecido. El miedo, un sentimiento casi olvidado por él en la montaña, le atenaza la garganta. No es la tormenta, hay algo más, alguien más. Y esa certeza es más fría y paralizante que el granizo que ahora le golpea el rostro con violencia. La memoria de Clara se fractura en este punto, reconstruida a partir de los informes del Graham y de sus propias pesadillas. Imagina a Leo, desorientado, resbalando en una placa de roca mojada, el golpe seco, la oscuridad repentina, pero la ambigüedad la tortura. ¿Fue una caída accidental o algo más? ¿Qué pasó con esa figura? La imagen final del flashback es un vacío atronador. El sonido de la lluvia amainando lentamente, el goteo del agua sobre la piedra y el silencio antinatural que sigue a la tormenta. La tienda de Leo, encontrada días después, ondea vacía en el viento, un espectro solitario en la inmensidad. Su mochila principal, su diario, su vida, desaparecidos, borrados por la montaña o por algo que se escondía en ella. 10 años han erosionado el paisaje del alma de Clara como el agua de los picos erosiona la caliza. La joven esperanzada que empapelaba el pueblo con la foto sonriente de su hermano es ahora una mujer de gestos medidos y una mirada que contiene la vasta soledad de una década. Su blog, Ecos de ausencia, se ha convertido en un refugio para cientos, un faro en la niebla de la incertidumbre ajena, pero para ella es un diario de su propia herida abierta. Cada publicación, cada mensaje de apoyo es un recordatorio de que su dolor no es único, pero eso no alivia su peso. La peregrinación anual a Potes ya no es una búsqueda frenética, sino un rito sombrío, un acto de fe en un Dios en el que ha dejado de creer. En la casa familiar de Santander, el tiempo se detuvo aquel verano. Los padres de Clara y Leo envejecieron de golpe, sus arrugas talladas por un dolor silencioso y constante. La habitación de Leo permanece intacta, un mausoleo de recuerdos donde el polvo danza en los rayos de sol sobre su guitarra y sus libros de montaña. Han aprendido a vivir alrededor del vacío, a no pronunciar su nombre para no romper la frágil tregua que han pactado con la pena. Observan a su hija con una mezcla de orgullo y desesperación, viendo en su determinación el reflejo de una juventud que ellos ya no poseen, una lucha que temen que la consuma por completo, dejándolos con 2 ausencias en lugar de una. En las noches de insomnio, la mente de Clara es un torbellino de imágenes. Se ve a sí misma, con 22 años, corriendo hacia el cuartel de la Guardia Civil, el corazón martilleándole en el pecho. Recuerda la esperanza febril de los primeros días, los equipos de rescate peinando cada ladera, los helicópteros rasgando el silencio de las cumbres. Revive la lenta agonía de las semanas siguientes, como las caras de los voluntarios se llenaban de compasión y luego de lástima. El recuerdo más nítido
es el del sargento del Greim, un hombre curtido por la montaña, diciéndole con la voz rota que debían suspender la búsqueda. Ese día, una parte de ella se quedó congelada en aquella montaña, junto a su hermano. El expediente oficial de la desaparición de Leonardo Vega duerme en un archivador metálico en el cuartel de Potes. Es una carpeta delgada, llena de informes técnicos, mapas con zonas marcadas en rojo y declaraciones de testigos que no vieron nada. Para la Guardia Civil es un caso cerrado, una de las muchas tragedias que la montaña reclama periódicamente. Un número en una estadística de accidentes. Clara consiguió una copia hace años y sus páginas, amarillentas y gastadas por el manoseo, son su evangelio y su tortura. Las lee una y otra vez, buscando un detalle pasado por alto, una contradicción, una mínima fisura en la versión oficial de una caída accidental que nunca ha terminado de creer. La culpa es una compañera constante, una sombra que se alarga con cada aniversario. ¿Y si le hubiera insistido en que no fuera solo? ¿Y si hubiera notado algo extraño en su última llamada, una vacilación en su voz? Se pregunta si su búsqueda no es más que una forma de penitencia, un castigo autoimpuesto por no haber sabido proteger a su hermano mayor, invirtiendo los roles que siempre habían tenido. A veces, el miedo la paraliza, el miedo a encontrarlo, a que la verdad sea más terrible que la incertidumbre, pero el miedo a olvidarlo, a que su historia se disuelva en el tiempo como la niebla en los valles, es infinitamente mayor y la obliga a seguir adelante. Su vida se ha convertido en una extensión de esa búsqueda. Ha aprendido a leer mapas topográficos como si fueran novelas, a interpretar partes meteorológicos y a entender la jerga de los equipos de rescate. Ha entrevistado a pastores, a guías de montaña, a cualquiera que estuviera en la zona en aquella fatídica semana. Su obsesión ha tensado sus relaciones hasta romperlas, ha saboteado carreras profesionales y ha construido un muro a su alrededor que pocos se atreven a escalar. No lo lamenta. Considera que una vida normal sería una traición a la memoria de Leo, un insulto a la promesa silenciosa que le hizo de no rendirse jamás, de ser su voz hasta encontrar una respuesta. Una noche, sentada en el alféizar de su habitación alquilada en Potes, contempla la silueta negra de los picos recortada contra un cielo estrellado. La inmensidad de la montaña la abruma, y por un momento se siente ridícula, una hormiga luchando contra un gigante de piedra indiferente. El peso de los 10 años la aplasta, y un sollozo seco se le escapa del pecho. ¿Qué sentido tiene todo? ¿Está honrando su memoria o profanando su propio futuro por un fantasma? La esperanza se ha convertido en una brasa casi extinguida y el frío de la rendición la tienta, prometiéndole el descanso que tanto anhela, la paz de aceptar por fin la derrota. Pero con el alba llega una claridad heladora, el sol tiñe de rosa las cumbres y el aire puro de la mañana le llena los pulmones. No es esperanza lo que siente, sino un deber inquebrantable. Es el amor fraternal, destilado a su esencia más pura y resistente. Se levanta, se calza las botas de montaña, cuyo dibujo conoce de memoria. El sonido de la suela sobre el suelo de madera es firme, decidido. No busca un milagro, busca un final, sea cual sea, porque mientras ella siga caminando, la historia de Leo no habrá terminado. Mientras su eco resuene en los valles, él no estará completamente perdido, y eso por ahora es suficiente para dar un paso más. La llamada llegó una tarde de martes, cuando la luz dorada de septiembre comenzaba a teñir las laderas. Era una voz anciana, agrietada por el viento y el tiempo, la de un pastor llamado Manuel que, junto a su hermano, recorría una cañada olvidada cerca del collado de Áliba. Habían visto algo. Un trozo de tela sintética de un azul descolorido atrapado en las fauces de una grieta de roca caliza, casi invisible entre los piornos. No le habrían dado importancia, un desecho más de algún turista descuidado, de no ser por el lugar, una senda que nadie transitaba desde hacía décadas. La curiosidad
Esa vieja brasa que nunca se apaga en la gente de la montaña les hizo detenerse y examinarlo con más detenimiento. Clara escuchaba al otro lado del teléfono el corazón martilleándole en la garganta con una violencia que le robaba el aliento. Manuel describió cómo la tela, podrida por el sol y la lluvia, era parte del cubre mochila de Leo. Reconoció el logo a medio borrar de la marca. Pero lo crucial era lo que habían notado al palparla. Un bulto duro, anómalo, cosido de forma tosca pero resistente en el dobladillo interior. Con la hoja de una vieja navaja, con un cuidado casi reverencial, habían cortado las puntadas gruesas. Dentro, protegida por el tejido, encontraron una pequeña bolsa estanca, de esas que usan los montañeros para guardar la documentación, milagrosamente intacta tras 10 años a la intemperie. El viaje desde su pensión en Potes hasta el pequeño caserío donde la esperaban los dos ancianos fue un borrón de ansiedad y esperanza febril. Manuel y su hermano, dos hombres de piel curtida y ojos claros, la recibieron con un silencio solemne. Le entregaron la pequeña bolsa de plástico con la misma delicadeza con la que se entrega una reliquia. Clara la sostuvo en sus manos temblorosas. Pesaba más que cualquier objeto que hubiera sostenido en su vida. Pesaba una década de preguntas, de noches en vela, de dolor sordo. Por un instante tuvo miedo de abrirla, miedo de que el vacío de su interior confirmara que todo era una cruel jugarreta del destino. Con los pastores como testigos silenciosos, Clara abrió el cierre a presión de la bolsa. El aire que salió de dentro olía a plástico viejo y a tiempo detenido. Sus dedos, torpes por la emoción, extrajeron dos objetos. El primero era una medalla de plata, ennegrecida por la oxidación, con una pequeña foto descolorida de ella y Leo de niños, la que su madre le había regalado a él para que le diera suerte. Un sollozo seco se le escapó del pecho. El segundo objeto era un trozo de papel de mapa impermeable, doblado con una precisión casi desesperada hasta alcanzar un tamaño minúsculo. El corazón le latía en los oídos, ahogando cualquier otro sonido del mundo. Lo desdobló sobre la rústica mesa de madera. Era un fragmento de un mapa topográfico de la zona. En él, trazada con la tinta temblorosa de un bolígrafo que se agota, había una cruz marcada sobre una majada abandonada en una zona remota y de difícil acceso, un lugar que no figuraba en ninguna de las rutas de búsqueda oficiales. Debajo de la cruz, una frase corta, casi ilegible, pero cada palabra era un martillazo que destrozaba la versión oficial de su muerte y confirmaba sus peores pesadillas. La caligrafía era inconfundiblemente la de Leo, deformada por el frío o el pánico. La incertidumbre de 10 años se evaporó, reemplazada por un terror helado y una certeza absoluta. La nota decía: «No fue la caída. Me vio. Dile a C que lo siento». La C era ella. Clara. No fue un accidente. Alguien lo había visto. Y esa visión le había costado la vida. El mundo de Clara se inclinó sobre su eje. Los colores del atardecer parecieron desvanecerse en un gris plomizo. La esperanza que había florecido en su pecho hacía apenas una hora se transformó en una furia fría y afilada. Ya no buscaba un cuerpo para llorarlo. Ahora buscaba un asesino. La montaña no se había llevado a su hermano. Alguien se lo había arrebatado. Y esa persona, probablemente, seguía allí fuera, oculta entre las mismas cumbres que ahora parecían observarla con una nueva y siniestra intención. La furia de Clara era un hielo que quemaba por dentro, desplazando al dolor sordo que la había acompañado durante una década. La nota de Leo no era un adiós, era una acusación. Con el fragmento de mapa y la medalla de plata apretados en el puño, condujo de vuelta a Potes, ignorando los límites de velocidad. Irrumpió en el cuartel de la Guardia Civil, un edificio de piedra que olía a desinfectante y a casos olvidados. Ante un joven agente de mirada indiferente, desplegó las pruebas sobre el mostrador. Su voz era firme, cortante, desprovista de la súplica que había usado años atrás.
Exigía la reapertura del caso, la movilización de un equipo. Ya no era la hermana de una víctima de la montaña, era la heraldo de un asesinato. El sargento al mando, un hombre cercano a la jubilación, con el cinismo grabado en las arrugas de su rostro, la recibió en su despacho. Escuchó su relato con una paciencia estudiada, examinando la nota y el mapa con una profesionalidad que a Clara le pareció una forma de desdén. «Señorita Vega», dijo finalmente, con una voz cansina, «esto tiene 10 años, la caligrafía es dudosa, el lugar es impreciso. Podría ser cualquier cosa, una alucinación por hipotermia». Para él, reabrir el caso significaba un papeleo infernal y remover un fracaso que todos preferían olvidar. La resistencia no era hostil, sino peor, una pared de burocracia y apatía, un sistema diseñado para archivar tragedias, no para resolverlas. La impotencia la ahogaba, una rabia fría que le hizo comprender que estaba sola en esto. Esa misma noche, en la penumbra de su habitación, Clara extendió todos los mapas que había acumulado a lo largo de los años. La Cruz de Leo estaba en una zona que los equipos de rescate habían catalogado como intransitable y sin interés. Entendió que debía pensar como su hermano. Leo no habría elegido un lugar al azar. Buscó en sus viejos correos, en los márgenes de los libros que él leía, cualquier referencia a esa zona. Recordó una conversación sobre viejas rutas de contrabandistas que su abuelo les contaba. Conectó esa memoria con el mapa, superponiendo imágenes de satélite y consultando foros de montañeros veteranos. Poco a poco, la ubicación de la majada abandonada dejó de ser una mancha borrosa para convertirse en un punto concreto, un destino terrible y necesario. La preparación para la ascensión fue un ritual metódico y sombrío. No era una excursión, era una infiltración en territorio enemigo. Empacó solo lo esencial: cuerda, un arnés, agua, comida para 2 días y una linterna frontal potente. Cada objeto que metía en la mochila era un peso añadido a su alma. El miedo, un compañero que había mantenido a raya durante años, ahora se sentaba a su lado. No temía a la montaña, a sus precipicios o a sus tormentas. Temía al hombre que había visto a su hermano, a la posibilidad de que esa figura anónima, ese fantasma, aún merodeara por aquellas cumbres, protegiendo su secreto con la misma violencia con la que se lo había arrebatado a Leo. Partió antes del amanecer, bajo un cielo de un violeta pálido que prometía un día despejado. El sendero inicial, familiar y transitado, pronto dio paso a una trocha apenas visible que se perdía entre piornos y rocas afiladas. El silencio era absoluto, roto únicamente por el silbido del viento y el latido de su propio corazón en sus oídos. A cada paso sentía el peso de la historia bajo sus pies. Se imaginaba a Leo, herido, arrastrándose por aquel mismo terreno para ocultar su última voluntad. La sensación de ser observada era tan intensa que se detenía constantemente, escudriñando las crestas y los canchales. La soledad de los picos ya no era majestuosa, sino una presencia opresiva que amenazaba con devorarla. A mediodía, llegó a un desfiladero que no aparecía en los mapas más modernos. Un torrente de agua helada se precipitaba por un lecho de rocas resbaladizas, bloqueándole el paso. La única forma de cruzar era a través de un viejo tronco de haya caído, cubierto de musgo y precariamente apoyado entre las 2 orillas. El abismo bajo ella era una invitación al vacío. Por un instante, el pánico la paralizó. Pensó en dar la vuelta, en admitir que aquello la superaba. Pero entonces, la imagen de la sonrisa de Leo, la promesa que se hizo a sí misma, la impulsó hacia adelante. Gateando sobre el tronco, con el estruendo del agua ensordeciéndola y el vértigo atenazándola, cruzó al otro lado, temblando de frío y adrenalina, pero con una determinación renovada. Poco después, mientras recuperaba el aliento apoyada en una pared de roca, algo captó su atención. Semioculta en una grieta había una pequeña chapa metálica oxidada. Con la punta de su navaja,
la extrajo. Era la placa de una vieja cantimplora, y en ella, apenas legibles, estaban grabadas las iniciales LV. Era de Leo. No era una prueba de nada, pero era una confirmación. No estaba loca. Estaba siguiendo sus últimas huellas, un rastro de migas de pan dejado en medio de la desesperación. Aquel pequeño trozo de metal era un mensaje a través del tiempo, un susurro de su hermano que le decía que siguiera, que estaba cerca. La emoción le anudó la garganta, una mezcla de dolor y una extraña y terrible esperanza. Al atardecer, la vio. La majada estaba encajada en una pequeña hondonada, casi camuflada por la vegetación y el derrumbe parcial de su techo de pizarra. Era más pequeña y ruinosa de lo que había imaginado, una herida de piedra en la piel de la montaña. El aire a su alrededor parecía más frío, más denso. Las últimas luces del día pintaban las paredes de un color ocre, como sangre seca. Se detuvo a unos metros de la entrada, un hueco oscuro que parecía una boca abierta esperando para tragarla. El final de su búsqueda de 10 años estaba detrás de esa puerta podrida. Contuvo la respiración, agarró con fuerza la linterna y dio el primer paso hacia la oscuridad, preparada para enfrentarse a la verdad, sin importar lo monstruosa que fuera. El haz de luz de su linterna frontal cortaba la oscuridad densa y helada de la majada. El aire olía a piedra húmeda, a madera podrida y a un abandono tan profundo que parecía tener peso propio. A primera vista, solo había escombros. El techo hundido dejaba ver un trozo de cielo estrellado, y el suelo era un amasijo de tierra y pizarra. Una ola de desesperación amenazó con ahogarla. ¿Había llegado hasta aquí para nada? Pero Clara se obligó a pensar como Leo, a seguir su lógica de montañero precavido. No lo habría dejado a la vista. Escudriñó el interior con una atención febril hasta que sus ojos se fijaron en una laja de pizarra junto al hogar desmoronado que no encajaba del todo, ligeramente levantada. Con los dedos entumecidos por el frío, la removió. Debajo, envuelto en un trozo de tela encerada, había un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Sus manos temblaban al desenvolver el paquete, reconociendo al instante el objeto. Era el diario de Leo, su compañero inseparable en cada travesía. Lo abrió con un cuidado reverencial. Las primeras páginas eran familiares, descripciones poéticas del paisaje, anotaciones técnicas sobre la ruta, pero las últimas eran un garabato febril, la caligrafía deformada por el pánico y la urgencia. La verdad, escrita con la tinta azul, desvaída de su bolígrafo, la golpeó con la fuerza de una avalancha. Leo no se había topado con un hombre, sino con varios, furtivos. Los vio despiezando un oso pardo, una visión profana en aquel santuario natural. Y ellos lo vieron a él. Leo describía el terror helado al cruzarse su mirada con la del líder del grupo, un hombre cuyo rostro no mostraba ira, sino un cálculo frío y definitivo. La última frase estaba a medio terminar. No fue la montaña, fueron ellos. Sé, te quiero, no dejes que... Clara no gritó. Un silencio abismal la envolvió, más profundo que el de la propia montaña. Apretó el diario contra su pecho, ya no como una reliquia, sino como un testamento y un arma. El peso de 10 años de incertidumbre se desvaneció, reemplazado por la carga terrible y sólida de la certeza. Se levantó y caminó hacia la entrada de la majada. Las cumbres de los picos de Europa, recortadas contra la noche, ya no eran el majestuoso sepulcro de su hermano, sino el escenario de un crimen. Un testigo mudo que había guardado el secreto de unos hombres, no de la naturaleza. El dolor, que la había consumido durante una década, se transmutó en una rabia glacial y lúcida. La búsqueda de Leo había terminado en aquella majada oscura. La caza de sus asesinos acababa de empezar. Clara descendió de la montaña al amanecer, no como una hermana rota, sino como una ejecutora. El diario de Leo, apretado contra su pecho, era un testamento de fuego que quemaba la apatía burocrática. En el cuartel ya no suplicó,
Desplegó el cuaderno sobre la mesa del sargento y el silencio en el despacho se volvió denso, cargado con el peso de una década de negligencia. Las descripciones de Leo eran precisas. El tatuaje de un rebeco en el antebrazo del líder, la cicatriz sobre su ceja, detalles que resonaron en la memoria colectiva del valle. El caso se reabrió esa misma mañana, no como una desaparición, sino como un asesinato. La maquinaria judicial, lenta y oxidada, comenzó a moverse, impulsada por la furia tranquila de una mujer que había caminado por el infierno y había vuelto con la verdad. Los culpables cayeron en cuestión de semanas. Eran figuras conocidas en la comarca, cazadores furtivos cuya brutalidad se susurraba en los bares pero nunca se denunciaba abiertamente. El diario fue la llave que rompió el pacto de silencio. Con sus confesiones guiaron a los agentes a una cima remota, donde habían arrojado el cuerpo de Leo. Por fin hubo un funeral. Sus padres, encorvados por 10 años de una pena sin nombre, pudieron llorar sobre una tumba. La habitación de Leo en la casa familiar dejó de ser un mausoleo suspendido en el tiempo. Su madre guardó su ropa. Su padre afinó su guitarra. No era un final feliz, sino un final necesario. La paz que descendió sobre ellos no era de alegría, sino la paz exhausta que sigue a una guerra demasiado larga. Un año después, Clara regresó a Potes. Aparcó en el mismo lugar de siempre, pero el aire de los picos ya no le pesaba en el alma. Subió hasta un mirador desde donde se contemplaba la cresta donde todo terminó y comenzó. Las montañas ya no eran un enemigo ni un sepulcro. Habían vuelto a ser piedra, viento y silencio, testigos mudos de una historia que por fin tenía un punto final. Su blog, Ecos de Ausencia, tenía una última entrada titulada El eco ha respondido. En ella no hablaba de venganza, sino de amor y memoria. Ya no buscaba a su hermano en cada sombra. Ahora lo llevaba dentro, un calor sereno en el centro de su pecho. El futuro era un sendero sin marcar, pero por primera vez en una década se sentía con fuerzas para caminarlo.